Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso PIC 16F887, programa en ensamblador. Yo soy el profesor Begovic y pues vamos a continuar con las cuestiones de la comunicación UART. En esta recuerdas que nos quedamos en el último video, que puede ser la comunicación UART Bluetooth, y ahora lo que corresponde pues es hacer la selección de velocidad de un motor de CD. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta selección de velocidad? Bueno, pues a través del módulo PWM, pues vamos a ir cambiando el ancho de pulso para que esto genere una velocidad distinta en un motor de CD. Las órdenes las va a recibir desde un celular. Vimos la terminal que estábamos utilizando para el celular, entonces desde ahí podemos mandarle a través del abecedario pues qué velocidad debe de adquirir el motor de CD. Y las otras características no van a cambiar, las que tienen que ver de la comunicación desde el microcontrolador hacia el celular. Pues bueno, vamos a tener conectado nuestro teclado matricial que va a seguir mandando algunas palabras y algunos números hacia el celular. Entonces, pues hay que hacer algunas modificaciones nada más, porque la mayor parte del código ya está desarrollada. Nada más es copiar y pegar algunas partes, indicar qué es lo nuevo que hay que modificar en nuestro último código. Entonces, pues sin más ni más, vámonos para Empilab para ver de qué se trata esto. Bien, pues ya estando aquí en Empilab, vamos a leer este problema que tenemos aquí escrito. Sin embargo, quiero decirte pues que en esencia nada más le modifico un poco el ejercicio que escribí anterior, ¿no? Nada más le agregué algunas cosas. Entonces dice, debe tener conectado un teclado matricial en el puerto B, que cuando se apriete cualquier tecla debe interrumpir y transmitir por WART a 9600 baudios el número de tecla que se apretó. Se le agregó enviar la palabra hola antes de ese valor. Entonces eso te acuerdas que lo hacíamos, que enviamos la palabra hola. Por acá abajo está esta parte, aquí está, cuando se envía hola, que también esto lo vamos a modificar para reducir un poquito el número de líneas, no tanto de código sino de líneas, a través de una macro, ¿no? Después dice, al recibir un dato por WART deberá interrumpir y mostrar el dato por LEDs conectados a los pines del puerto A en su parte alta. Bueno, al recibir un dato por WART deberá interrumpir, nada más que aquí por WART, acuérdate que lo que nos va a enviar el dato es la aplicación que tenemos en el celular. Esa es la que va a transmitir por Bluetooth el dato, y eso lo va a recibir nuestro puerto serie WART, ¿no? Y ese dato, bueno, se va a desplegar por el puerto A, pero solamente por la parte alta del puerto A. Ahora, los datos que se reciben van desde el carácter A en adelante. O sea, esa es una de las gracias de esto. Nosotros en el celular solamente vamos a ocupar el teclado y le vamos a empezar a enviar el valor A, B, C, D, E. Y esos son los que van a generarnos un valor a imprimir por el puerto A. Acuérdate también que para eso, pues el carácter A equivale en hexadecimal al número 61. Entonces, para quedarnos solamente con un número que no tenga ese 60 por ahí sobrando, pues justamente le restamos 60. Y así ya nos quedaría nada más el número 1, el 2 o el 3, etcétera. Ahorita lo analizamos un poquito más adelante. Y ahora, este valor que recibimos por el puerto WART también dice, además de asignar una velocidad correspondiente a un motor de CD manejado por el PWM, entonces del microcontrolador, ¿no? Entonces quiere decir que este valor que recibimos va a asignar una velocidad a un motor de CD. Esto es lo nuevo, ¿no? Que vamos a controlar un motor de CD a través del Bluetooth. Y bueno, lo último, ya el programa principal se va a encargar de pues simplemente sacar un control 099. Este ya se ha venido repitiendo, no me interesa mucho. Lo que me interesa es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, ¿de qué se trata? Dice que quien va a controlar la velocidad de un motor va a ser el PWM del microcontrolador. Entonces, ese valor de PWM, ahora el ciclo útil, fíjate, cuando lo tenemos al 0%, pues si tú le mandas ese valor a un motor de CD, pues recibirás 0% de energía, porque todo el tiempo estaría en 0 volts, ¿no? La señal de salida del PWM. Pero en cuanto empiezas a sacar un porcentaje, 5%, 10%, 20%, el valor que vayas sacando, ese valor va a incrementar el ancho de pulso y sería el tiempo que recibiría energía tu motor. Por lo tanto, si aumentas la energía,
pues va a girar a más revoluciones el motor. Por eso es que el PWM va a controlar la velocidad del motor y va a estar relacionado con el valor que reciba por el puerto UART. Entonces lo que vamos a hacer es configurar nuestro PWM igual que en el ejercicio en donde vimos PWM, con las mismas características, pero que el valor que se recibe por el puerto A sea quien controle el ciclo útil del PWM para que controle justamente la energía que va a recibir el motor. Entonces, pues bueno, ahora vamos a recordar esta parte de cómo se hacía la eliminación de la parte alta, digamos, del carácter que se recibe, ¿no? Vamos para abajo, en donde se reciben los datos UART. Aquí está, aquí es cuando se reciben los datos UART. Y bueno, fíjate bien, aquí recibimos el dato y luego le vamos a restar el número 60 hexadecimal, porque acuérdate que a partir la letra A, aquí lo voy a poner, la letra A, esto es igual a 0x61 y la letra B al 62 y así consecutivamente, ¿no? Entonces vamos a imaginar que yo recibo la letra B, ¿no? Entonces imagínate que yo tengo 0x62 y luego esto le resto 60, como aquí dice, ¿no? Pues dice, haz la resta de lo que tenemos en el acumulador, que es el 60, ¿no? Entonces aquí menos 0x60, pues esto me va a dar 0x02. Ahora, si a este valor que me está resultando yo le aplico un swap, es decir, intercambio de niveles, lo voy a poner aquí como swap nada más, le digo que le haga un swap al valor 0x02, pues esto sería igual a 0x20 y este es el valor que se le va a asignar al puerto A. Y nada más recuerda, bueno, que esta parte de cuando aplicamos stand solamente es para eliminar forzosamente cual sea que de lo que pase, bueno, pues generar una parte en la parte baja del resultado. Yo sé que aquí ya tengo un 0, de todas maneras aquí con esta máscara pues lo obligamos a que haya un 0 y al final este valor que vamos a tener pues sería el número 20 que saldría por el puerto A, ¿no? Es decir, en la parte alta ya tenemos el 2 que corresponde a la letra B, ¿no? Yo sé que era el 62, le quité el 60 y me quedo solamente con el 2 y eso lo paso a la parte alta del puerto B. Y este valor, pues yo creo que de una vez lo aprovecharíamos y sería el que pasaríamos a la parte, a definir la velocidad o el periodo del ciclo útil del PWM que controlaría la velocidad del motor DCD. Entonces, pues esta es la estrategia. Para lograrlo, pues vamos a configurar directamente. Vamos a borrar este comentario que pusimos aquí. Primero, creo que no es necesario tenerlo aquí en la parte de la recepción, ¿no? Vamos a quitarlo de aquí, no hay necesidad de ponerlo. Bueno, para configurar esto pues nos venimos a la parte superior y aquí yo ya tengo abierto el archivo del PWM. Lo único que vamos a hacer es copiarnos la configuración, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué es lo que nos dice la configuración? Bueno, la configuración en realidad, aquí dice configuración del PWM, pero en realidad empieza acá arriba, en donde cargamos al registro PR2 que está en el banco 1. De una vez lo cargamos con el valor 250 para definir la frecuencia del PWM a 1 kHz. Entonces después viene el cambio al banco 0 y vendrían todas estas líneas que seleccionan tanto la frecuencia como el ciclo útil que se controla a través del registro CCPR1L. Aquí lo vemos que lo dejamos con un CLRF, le escribimos un 0 a este registro para que se vaya al 0%. Y hasta el final, si te das cuenta, el puerto C2 es el que se configura como salida a través de su tris, pero hasta después de haber configurado todo, así nos lo dice el fabricante. Entonces voy a copiarme todo esto, que es a partir de este punto en donde cargamos al registro PR2, y esto, si te das cuenta, pues iría aquí abajo justamente del COM-FIOCD. Aquí lo tenemos igual, el COM-FIOSD es esta línea. Bueno, pues esa ya no, esa no la tengo que modificar, quedaría igual. Entonces aquí abajo lo único que voy a borrar pues sería esta línea, si va incluida el cambio al banco 0, por lo tanto esa sí la quito. Y aquí vendría la configuración del PWM, nada más esto va acá arriba, ¿no? Configuración del PWM. Ahora sí, cargamos parte de 1 kHz y toda la demás configuración. Después
hasta que nosotros terminemos en el banco 0, aquí terminaría la configuración. Entonces este es mi separador, ya lo sé que todo esto es la configuración del PWM y que además lo dejamos al 0%. Quiere decir que el registro que tengo que modificar es el CCPR1L para hacer los cambios de velocidad. Ahora, en este programa, yo voy a cerrar el del PWM, ya no me sirve ahorita. Si te das cuenta del programa principal con su contador, bueno, ahí sigue. En la rutina de servicio de interrupción tenemos la identificación del teclado para hacer la transmisión. Esto lo vamos a cambiar por por un código que quede un poquito más corto, aunque el número de líneas no cambie. Después, cuando tenemos la recepción UART, en el momento en que se le envía ese valor al puerto A, pues también se lo podríamos mandar directamente al registro CCPR1L. ¿Por qué? Porque este controlaría la velocidad, control de velocidad del PWM. Entonces, fíjate, este registro es el que lleva justamente el ciclo útil. Lleva el registro, ese registro lleva el control del ciclo útil del PWM. Si yo le estoy asignando para la letra A, vamos a imaginar, o sea, nosotros le estamos mandando, cuando llega la letra A, nosotros recibimos 0x20, no, perdón, 0x10 para la letra A. Pero si fuera la letra B, recibimos 0x20. Y si fuera la letra C, 0x30. Eso es lo que sacaríamos por el puerto A. Pero si además esto se lo mando al control del ciclo útil, al periodo del ciclo útil, pues entonces también vemos que le estamos dando valores de ciclo útil cada vez más grandes, ¿no? Entonces esto me controlará pues también la velocidad de nuestro PWM dependiendo de la letra que estemos recibiendo. Igual aquí 0x40, pues esto equivaldría a la letra D, ¿no? Y eso se iría directamente al PWM y del PWM pues al control de la velocidad. Entonces pues esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, simplemente enviarle esto a nuestro PWM y es todo. Nada más me falta enseñarte el circuito de cómo se conectaría, pero antes de eso sí te quiero hablar de estas líneas que nosotros tenemos aquí. Si te das cuenta se repiten todo el tiempo. Podría ser una subrutina, por ejemplo, para nada más mandar a llamar la subrutina donde tengamos este código y solamente yo le envío el carácter, es decir, cargo a W y simplemente me voy a enviar este valor para no estar escribiendo tantas veces el mismo código. Entonces vamos a crear una subrutina, vamos a ponerla aquí, llama la subrutina que se llama transmite carácter UART, que así se llama. Primero tendría que cargar por acá afuera movlw, por ejemplo así, movlw este valor, por ejemplo la H, vamos a imaginar, vamos a crearla acá abajo. Y dice, queda un poquito largo el nombre, vamos a recortarlo, carácter, así, what. Y aquí pues lo que vendría en esencia, fíjate, en estos códigos de aquí, lo primero que hacemos es llamar a esta subrutina que se llama tx libre. Yo creo que ya no la llamaríamos, simplemente sería utilizar estas líneas que aparecen aquí. Y una vez que consultamos si está libre, vamos a poner así, BSF, en lugar de regresar aquí de la subrutina, bueno, pues lo que dice este código pues es que se cargue ese valor y se mueva al registro txreg, pero este valor es el que ya cargamos acá al llamar la subrutina, ¿no? Aquí le quitamos todos los caracteres. Entonces simplemente movemos al registro txreg y ahora sí regresamos de la subrutina. Aquí lo muevo al registro txreg, lo que tengo ya de W, y retorno, ¿no? Ya tenemos esto. Aquí ya tenemos escrito, no era necesario. Y esta sería mi subrutina. Entonces ahora nada más, si quiero que aquí arriba
por ejemplo, en lugar de yo cargaba aquí al valor y después mando a llamar esa subrutina que acabamos de crear, si yo no quiero que aparezcan estas dos letras, pues hago un constructor de código que cada que escriba esa palabra del constructor, pues me genere estas dos líneas de código, es decir, utilizo una macro para que cuando utilice su nombre me cree de veras en la memoria me cree pues estas dos líneas de código. Entonces si abrimos nuestro archivo de macros, simplemente aquí abajo podemos crear una macro nueva que diga algo así, pues qué nombre le pondremos, debe ser muy parecido. Vamos a enviar vamos a llamarle transmite letra por wart _wart, que se llame nuestra macro, y aquí nada más le decimos que pues que esto es una macro y que lo que vamos a recibir es una letra o un carácter. Vamos a ponerle letra y recibimos una letra. Le voy a poner un guión bajo nada más a y que lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué es lo que va a construir de código? Pues estas dos líneas que tenemos aquí, movlw. Y qué es lo que con qué se va a cargar, pues con lo que yo le haya puesto ahí en letra. Y después va a llamar a esta subrutina. Esto sí lo voy a copiar. Y esta subrutina que tenemos aquí me la voy a copiar tal cual y ya está. Es todo lo que tiene que hacer esta macro. Entonces terminamos la macro, ya está, y la podemos guardar nuestro archivo de macros y listo. Entonces ahora lo voy a volver a abrir para copiar el nombre de la macro que es este que dice tx letra wart. Este es el que vamos a utilizar. Y entonces en lugar de escribir esas dos letras, pues yo utilizo el nombre, esas dos líneas, yo pongo el nombre de mi macro y además pues le digo que el carácter que quiero enviar, por ejemplo ahorita sería la H, ¿no? Acuérdate que la macro va a construir tal cual estas líneas. Entonces yo ya puedo ponerlo de Lola, inclusive del espacio, así. Todas estas líneas desaparecen y aquí yo simplemente utilizo mi macro. Y aquí le pongo la O. Ahora fíjate aquí, mandamos de aquí que era las mismas líneas, pero para el cambio de línea, que es el valor 10. Entonces aquí en lugar de escribir estas tres líneas, pues voy a utilizar mi macro que acabo de construir. Y en lugar de mandar el valor, entre comillas, un carácter, pues le pongo el 10. Y ya nada más pongo el comentario de que esto corresponde al cambio de línea, ¿no? Así. Y estas tres líneas desaparecen, porque van a ser exactamente lo mismo. Y lo mismo para el 13, ¿no? Y ya, quedó, la verdad es que queda un tanto más limpio el código, porque ya podemos mandar los caracteres a través de la macro, y de la macro que va a mandar a llamar a esta subrutina, que es la que en realidad transmite ese valor por wart. Entonces pues ya lo tenemos, nada más era para limpiar un poquito este código y listo. Bueno, parece que sería todo lo que tendríamos que hacer en este programa. Vamos a ensamblarlo, voy a cerrar tanto las macros. Vamos a ensamblarlo a ver qué es lo que nos dice en la salida de este programa, esperando que no haya errores de sintaxis. Bueno, parece que no hay errores de sintaxis. Ahora lo que corresponde pues es pues ver el circuito cómo queda. Te voy a explicar detalles muy importantes del circuito del control del motor. Bueno, antes de continuar quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Bien, aquí tenemos el diagrama del circuito de interés. Vamos a analizarlo rápidamente y te voy a explicar por qué es tan importante este diagrama. Cuando tú conectas cualquier etapa que lleve motores o actuadores o inclusive cualquier circuito con inductores, siempre es importante que utilices un optoacoplador para separar este tipo de circuitos, como el que tengo aquí a la derecha, donde este símbolo negro pues es nuestro motor DCD de tu microcontrolador.
tener una fuente de alimentación separada de la que está alimentando a tu microcontrolador. Inclusive, voy a mover tantito el diagrama, lo voy a hacer un poco más pequeño. Inclusive este de aquí, por ejemplo, tiene un símbolo de referencia distinto, que no, si te das cuenta, voy a señalar este que tienes aquí. Le pusimos el símbolo de tierra porque así nos lo da Proteus, pero este debería tener otro símbolo, otro distinto, el que tú quieras, pero que indique que este punto de aquí es distinto al que tenemos allá. Este es un punto de referencia distinto al de la fuente de alimentación del microcontrolador. Entonces es tan importante esto porque este tipo de actuadores siempre van a contaminar la fuente de alimentación que está polarizando a tu microcontrolador, y eso va a hacer que falle el microcontrolador. Probablemente no siempre, pero como no estás para adivinarlo, pues lo correcto es separar este circuito que tiene su propia fuente de alimentación, que es distinta a la que alimenta el microcontrolador, e inclusive el punto de referencia no se comparte con el que va conectado a la terminal B del microcontrolador. Son circuitos completamente ajenos. Si te das cuenta, en este circuito tu microcontrolador lo único que está haciendo es prender un LED, que es el que está inmerso en el optoacoplador, y del otro lado ya vendrá una etapa distinta. En este caso el optoacoplador es de un fototransistor. Sin embargo, pues puede ser a la salida, puede ser fotodiodo, foto SSR, fototriac, puede ser una compuerta lógica con entrada óptica también. Entonces ese punto pues ya no importa, ya se dirás tú qué es lo más conveniente para tu circuito. Lo más importante es tener por separado la alimentación que va a tener tu circuito de potencia o tu circuito de control de actuadores. Bueno, entonces en esta terminal, ahora sí explicando con respecto a lo que va a resolver esto, bueno, en la terminal RC2 lo que vamos a tener nada más es el PWM, que va a estar haciendo que prenda y apague el LED con el ancho de pulso que nosotros ya determinamos a través de nuestro programa. Después tendríamos a la salida, bueno, tengo un fototransistor. Personalmente prefiero los fototransistores que no traen la terminal de base externa. Yo prefiero que esta terminal desaparezca por completo, pero bueno, el primer optoacoplador que encontré en mis cosas fue un 4N25 que sí tiene la terminal de base, por eso es el que te estoy enseñando aquí. Te voy a decir que no me gustan estos optoacopladores porque el hecho de que tengas la base externa provoca que el ruido eléctrico se pueda meter por ahí, inducir una corriente que provoque su aumento. Es decir, si entra una corriente de base, pues se podría multiplicar por beta y haber una corriente de colector a emisor. Entonces, para evitar ese problema, pues o compras uno que no tenga la base externa, o en mi caso yo le pongo una resistencia aproximadamente, bueno, aquí la puse 39 kilo ohms, pero podría ser de 50 kilo ohms, 100 kilo ohms, tampoco mucho más grande porque entonces la probabilidad de ruido vuelve a aumentar, ¿no? Yo con esta de 39 kilo ohms ya aseguro que la fotocorriente que me va a generar la luz del LED, pues sí sea suficiente para controlar la salida del transistor, provocando una corriente de colector a emisor. Sin embargo, si la pongo más pequeña, esa fotocorriente podría irse directo a la referencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, no puede ser tampoco una resistencia pequeña. Por eso yo te digo, en mi caso yo tengo una resistencia de precisión de 39 kilo ohms. Podrías poner una mayor sin ningún problema, pero no menor, no te lo recomiendo. Ahora, cada que esta terminal de esta manera ya está desapareciendo, ¿no? La de la base ya está ocupada y ya no hay ningún problema. Ahora solo me interesan estas dos terminales, las de colector emisor. Para que haya una corriente de base, pues bueno, debe de encenderse el LED. Entonces, una vez que hay corriente de base, pues lo que se va a solicitar es que haya un aumento en la corriente de colector, que por el momento, si está apagado el LED, pues es la corriente de cero, pero si lo encendemos el LED, la corriente de colector, ¿de dónde va a venir? Bueno, pues aquí tenemos una fuente de 12 volts que vemos que va a llegar por el emisor. Es un transistor PNP, entonces se va del emisor hacia la base, y de la base ya va a poder circular hacia la base del transistor tip que está afuera, va a poder circular hacia el colector y del colector al emisor. Una vez que se establece nuestra corriente de base de nuestro transistor PNP tip,
Bueno, pues entonces al haber corriente de base, pues también va a haber corriente de emisor y de colector. Quiere decir que va a haber un flujo de corriente haciendo que se polarice el motor y empiece a girar. Ahora, como esta corriente pues va a estar interrumpiéndose, pues simplemente por momentos le llegará energía y por momentos no, lo que va a regular el número de revoluciones que va a dar el motor, ¿no? Porque el motor lo que vería es el promedio de la energía que está recibiendo. Desde por momentos ve ceros y unos, pues las revoluciones van a estar relacionadas con el promedio de ese valor, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la explicación del funcionamiento del circuito, es el que estoy ocupando yo. Y ahora vamos a revisarlo directamente funcionando. Vamos para allá. Hola, aquí ya estamos con el circuito. Lo que nosotros estamos viendo pues es que tenemos ahorita el módulo Bluetooth desactivado. Hay que activarlo. Acá está nuestro puerto A, todavía no recibe ningún dato. Lo que está funcionando sí es el problema principal. Entonces por acá tenemos el motor y el circuito que ahorita te voy a explicar. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es conectar el módulo Bluetooth. Acuérdate que es el limbo el que estamos ocupando. Entonces ahorita que se conecte pues ya deja de titilar justamente el LED y ya está la conexión lista. Voy a probar la comunicación desde primero desde el teclado matricial, otra vez hacia el módulo Bluetooth. Vamos a ponerlo, aquí está el Lola 1, 2, 3, 4, ¿no? Está funcionando bien con todos los símbolos que incluimos, ¿no? Ya está. Bueno, esta parte ya está. Ahora lo que me interesa pues es que veas el circuito. Aquí lo que tenemos es nuestro optoacoplador, es este circuito integrado. Lo único que tenemos aquí es desde la tarjeta del microcontrolador, pues lo que vemos es que el cable negro está conectado a GND, ¿no? Eso es lo que tenemos en GND y se va directamente al cátodo del diodo que está dentro del optoacoplador. Después, a partir del puerto RC2, que lo tenemos en esta zona, aquí está el RC2, que es la salida del PWM, se va directamente a esta resistencia y de la resistencia al ánodo de LED, ¿no? Entonces ya es lo único que le conectamos a nuestra tarjeta. El puro LED del optoacoplador no va a funcionar con nada más. Y de este lado, bueno, ya tengo una fuente. En este caso decidí ponerla de 5 volts por comodidad. Tenía a la mano ahorita esta fuente que me proporciona 5 volts para la proto. Entonces es con lo que voy a polarizar este motor. Y vemos que bueno, tenemos nuestro transistor, tenemos las resistencias que te mostré en el diagrama eléctrico y se nota claramente que no tiene nada que ver la etapa que tenemos en la zona de la izquierda con la etapa de la derecha, que solamente corresponde al circuito del PIC. Bueno, ahora vamos a empezar a enviar información y ver el servomotor que tengo aquí. Le puse estas líneas pues para que puedas ver cómo va girando, pero no es servomotor, es un motor con motor reductor. El reductor es con la intención de que no vaya tan rápido y puedas apreciar realmente los cambios de velocidad. Entonces pues vamos a hacerlo junto, que se vean las dos cosas. Yo voy a empezar a mandar aquí las letras minúsculas que acordamos. La letra A minúscula pues es la que daría la menor velocidad. Vamos a darle a enviar. Ahí está ya girando nuestro motor reductor. Y después pues si ves, le voy a cambiar la B y debe de aumentar la velocidad. Ahí está. Y con la letra C pues un poco más, ¿no? Yo me podría seguir así hasta llegar a la letra O, que sería la que daría máxima velocidad, porque en la P se detendría de nuevo. Vamos a mandarla. La O, que es la de la máxima velocidad. Ya, esto es con la fuente de 5 volts, es lo más que puedo obtener con este motor DCD con su reductor. Obviamente se notaría un poco más rápido si tuviéramos la fuente de 12 volts. Y si yo mando la P aquí, pues lo vamos a detener, ¿no? Ahí ya se detuvo porque la P equivale al 0 otra vez. Estos valores también los podemos ver acá en el puerto A, obviamente cuando los empezamos a enviar. Pues aquí yo voy a mandar otra vez la A y se va a aparecer el 1 en el puerto A. Ahí está. Es este LED que tenemos acá. Y pues así lo podría seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo con la O, fíjate bien, ¿eh? Es el número 15 en la parte alta, por eso es la máxima velocidad. Si yo me voy a la P se vuelve a hacer 0 otra vez. Ya está. Entonces esta es
El funcionamiento, si te das cuenta, pues fue muy sencillo, solamente fue la unión de dos programas, el del PWM que ya lo teníamos hecho y el de la comunicación WART Bluetooth que también ya lo teníamos hecho. Entonces, bueno, pues espero que te sea de utilidad este video. Nos escuchamos en el siguiente. Bye bye.